Mi nombre es Teodoro Cordero de León y formo parte de 3 personas a las que tenemos la responsabilidad de desarrollar el tema del presupuesto de las universidades como parte del trabajo de fin de máster del MIGU. En esta ocasión voy a desarrollar el subtema referente al presupuesto de las universidades. Son 3 aspectos básicos que me llevan a demostrar en esta presentación que el primero es tener una guía orientadora sobre la metodología utilizada para la elaboración y aprobación del presupuesto de la universidad. El segundo es conocer cuáles son los criterios sobre lo que se fundamenta la clasificación económica, al igual que tener un entendimiento sobre la ejecución del presupuesto. Y finalmente, conocer cuáles son los mecanismos de control interno y de auditoría externa utilizados como soporte para la rendición de cuentas. El contenido de la presentación básicamente está constituido en 3 grandes capítulos. El primero es directrices para la elaboración de aprobación del presupuesto. El segundo, clasificación económica institucional del presupuesto por área de gestión. Y el tercero, la norma general de ejecución presupuestaria. Como todos sabemos, hoy día el mundo se debate en un esquema de incertidumbre, es decir, algo incierto a lo que no escapa a nuestro país, por lo que se impone mucha autoridad para la universidad desarrollar su presupuesto, su elaboración y su autorización, así como debe tener cautela en la ejecución de gastos, eficiencia en el uso de los recursos y sostenibilidad en la toma de las decisiones. La fuente de financiamiento del presupuesto para el año 2020 está constituido por la transferencia de gasto corriente y capital fijada, las tasas y precios públicos a cobrar a los alumnos, las subvenciones, legados o donaciones otorgadas por entidades públicas o privadas, los ingresos derivados del contrato de investigación, los remanentes de tesorería y cualquier otro ingreso. El capítulo 1, referente a la directriz para la elaboración y aprobación del presupuesto, establece que el presupuesto anual debe realizarse con sujeción a la directriz aprobada por el Consejo de Gobierno de la universidad y debe tener una visión integrada de planificación y presupuesto, articulando las acciones y con los actores para la consecución de los resultados. Estas directrices son participación y corresponsabilidad, sostenibilidad, transparencia y equidad. El procedimiento para la aprobación del presupuesto consiste en que una vez preparado, el Consejo de Dirección lo somete para el estudio y conocimiento del Consejo de Gobierno de la universidad con fines de que sea aprobado. El presupuesto tiene 3 grandes componentes. Presupuesto de ingresos, que está constituido por todas estas partidas que entran, que engrosan a las cuentas bancarias de la universidad por sus operaciones corrientes. Presupuesto de gasto, que son todos aquellos desembolsos que se hacen para cubrir los requerimientos regulares. Y el presupuesto del plan de inversiones, que está constituido por los desembolsos que se hacen en la adquisición de activos fijos. Generalmente durante el ejercicio hay que ejecutar algunas modificaciones presupuestarias y para esto ocasionalmente esto constituye un movimiento de recursos que deben estar previamente aprobadas y ser conocidas por el Consejo de Gobierno de la universidad. El segundo capítulo de esta presentación se refiere a la clasificación económica institucional del presupuesto por área de gestión. Y es que la clasificación presupuestaria es un agrupador como normativa de los recursos y gastos manejados con diferentes subclasificaciones. La clasificación de cuentas presupuestarias es utilizada generalmente para la programación y sirve para el análisis y seguimiento de la gestión económica financiera del periodo. Las cuentas de ingresos, las cuentas de ingresos están constituidas por ingresos operacionales, que son aquellos que
ingresan a las cuentas de la universidad por las operaciones normales y aquellos ingresos no operacionales que son, podemos llamarlos, ingresos extraordinarios. La clasificación económica del presupuesto de ingresos lo constituyen varios conceptos como tasa, precio público y otros ingresos, transferencia corriente, ingresos patrimoniales, que dan un total de operaciones corrientes. Y el total de operaciones de capital lo constituyen transparencia de capital, activo financiero, activo pasivo. Todas estas cuentas representan el total de ingresos de la universidad. En el caso de la clasificación económica del presupuesto de gasto, lo constituyen todos los gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y todas aquellas operaciones de capital que entonces representan el total de gastos del periodo. La clasificación funcional por programa que corresponde a programas de la universidad que son, por ejemplo, el desarrollo de docencia, investigación, desarrollo y transparencia de tecnología, dirección y gestión institucional, becas y ayudas a estudiantes, relaciones externas y otros. La clasificación orgánica de presupuesto de ingresos está constituido por la unidad orgánica responsable, que son todos los vicerrectorados, y se incluye también el Consejo Social. Y los capítulos de ingresos, de presupuesto de ingresos, son todas aquellas como la tasa, los precios públicos, otros ingresos, transferencia corriente, ingresos patrimoniales, activos financieros, pasivos financieros. Y también tenemos la clasificación orgánica del presupuesto de gastos, que las unidades orgánicas son exactamente las mismas que hemos mencionado anteriormente, y los capítulos de presupuesto son varios entre los que están: desarrollo de la docencia y la investigación, gestión de enseñanza, investigación y desarrollo, relaciones externas, dirección y gestión, becas y ayuda y otros. El tercer capítulo de esta presentación los constituye la norma general de ejecución presupuestaria, y esto es una responsabilidad inherente al Vicerrectorado de Administración y Finanzas en su condición de órgano competente en materia financiera. Para ello, se auxilia de la Dirección de Planificación y Presupuesto, y esta a su vez de la Unidad de Control Presupuestario. El procedimiento para la ejecución de gasto es el siguiente. Lo constituyen varias fases, por ejemplo, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación, disponer de una autorización del gasto y la propuesta de pago. Durante el ejercicio, por supuesto, todas las erogaciones y los ingresos los soportan documentos contables que después se constituyen en la información financiera y de control, que, como veremos más adelante, es de interés para la rendición de cuentas. De conformidad con las normas generales de contabilidad, de aceptación general, todas las operaciones de ingresos y gastos, así como de activos y pasivos, deben quedar íntegra y ordenadamente registradas en la contabilidad de la universidad. Hay una unidad de mucha importancia para llevar todo lo que tenga que ver con las competencias en materia de fiscalidad de todas las operaciones, y es la unidad de auditoría interna, que tiene que ver con el examen independiente, objetivo sistemático de todo lo que es el control interno establecido para la operación y proceso interno de la universidad. También tiene que realizar actuaciones de auditoría selectiva y hacer los informes periódicos con las recomendaciones para que la universidad ejecute un plan de acción. Debemos ver también lo que es la revisión del cumplimiento de la legalidad, que está constituida por los objetivos de fiscalidad, que debe realizar la revisión del cumplimiento de la legalidad vigente por parte de la universidad en relación con el manejo y su aplicación a la gestión de los fondos. Tenemos también algo importante, y es la función de auditoría externa, que, como está establecido en los estatutos de la universidad, las cuentas anuales deben ser examinadas en forma independiente e imparcial por un bufete o una firma de auditoría que tiene que ver con las normas internacionales de auditoría. Tenemos, por ejemplo, algo referirnos que es al
la liquidación del presupuesto, que es un documento que sirve de base para mostrar la forma como se han respetado las limitaciones cuantitativas y cualitativas en los créditos asignados a cada partida presupuestaria. También tenemos la imputación del resultado del ejercicio, que son los remanentes de crédito y tesorería, y como está establecido en forma definitiva, se hayan generado de presupuesto de gasto y que el cierre del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones previamente reconocidas. Finalmente, tenemos que ver lo que es el cierre del ejercicio y rendición de cuentas. Y esto, la rendición de cuentas, como está prevista en los estatutos de la universidad y en el plazo establecido, es reglamentario que debe realizarse anualmente y esto debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Los informes y estados de rendición de cuentas deberán ser objeto de una oportuna publicidad con fines de dar cumplimiento al principio de transparencia, acceso a la información que están establecidos. También debemos ver finalmente los informes y estados de rendición de cuentas que corresponden a la gestión presupuestaria del ejercicio, que debe estar acompañado de balance general, estado de cuenta de resultado económico patrimonial, estado de liquidación del presupuesto, memoria del ejercicio económico, el informe de los auditores externos, indicadores de la gestión académica, económica y de recursos humanos. Quedamos a disposición de la comisión de la universidad para responder cualquier inquietud que sea necesaria en la presente circunstancia. Muchas gracias. Muy buenas. Siguiendo entonces, luego del tema del presupuesto, pues vamos a hablar de los costos de las universidades. Todas las universidades hoy en día tienen una estructura de costos. Esta estructura de costo va desde los gastos de personal, gastos corrientes y gastos de inversión. Entonces, ¿por qué se tienen estos tres grandes rubros? Porque son en los que más se invierte. Entonces, a partir de esos, pues se va a lo que es la toma de decisiones y entonces vamos en lo que es, entonces para poder tener retos dentro de nuestra institución, quizás para hacer inversiones financieras. Entonces, una de las partes importantes que vamos a hablar ahora es de la operación financiera. Podemos ver que dentro de las instituciones educativas tenemos dos partes, una que son los ingresos y otra que son costos y gastos. Vamos a definirlas un poco cada una y luego a explicarlas. Si nos vamos por los ingresos, podemos decir que los ingresos suponen todos los incrementos del patrimonio neto de la empresa, que puede tratarse de un aumento de un valor de los activos o la disminución de un pasivo. Asimismo, podemos ver que los costos entonces son todas las erogaciones económicas que nosotros tenemos para poder adquirir un bien o un servicio. En las instituciones educativas podemos ver entonces que los ingresos vienen dados por la actividad principal, que es la matriculación. Entonces, aparte de todo eso, ya en estos tiempos nos hemos diversificado un poco y ya tenemos otras fuentes de ingreso, como por ejemplo los proyectos, algunos estudios que se hacen, algunos servicios propios de la institución que sean educativos. Entonces, eso por un lado. Podemos ver entonces lo que son costos y gastos y es muy importante verlo porque hay que definir qué es uno y qué otro y cómo se diferencian dentro de la institución educativa. Entonces, podemos decir que costos se va a referir siempre a la actividad principal que hace la institución, que es dar clases. Entonces, aquí podemos ver que están todas las escuelas. Entonces, luego vemos cuáles son los gastos, que serían todas aquellas áreas que dan soporte a las escuelas. Por ejemplo, podemos ver que están el departamento de tecnología, el departamento de compras, departamento financiero, o sea, todos ellos le dan soporte a las escuelas. Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de la decisión realmente de las altas instancias, hay gastos dentro de la empresa
que para poderlo dividir se le da un porcentaje a cada uno de los costos y gastos dependiendo de la importancia. Casi siempre radica de un 60% para los costos y un 40% para los gastos, para ser más justos. Y bueno, y como podemos saber, pues los gastos, todas las áreas que son gastos, pues realmente no producen ningún ingreso dentro de la institución. Entonces, podemos ver vamos a ver ahora lo que es el manejo de los costos en las universidades. Lo primero es que se debe de tener un sistema contable. Este sistema contable debe de ser confiable, debe de adaptarse a todas las necesidades que tiene la institución en sí. Todas esas necesidades van desde poder medir, desde compras, poder medir almacén, el inventario, poder medir los ingresos, poder medir cómo se está moviendo el efectivo y dentro de la institución y cómo afecta cada área, como ya hablamos, sea de costos o sea de gastos, para entonces poder hacer análisis a partir de ellos. Muy importante que ese sistema contable sea confiable y sea realmente manejable para que las personas pues lo comprendan. Claro, quienes lo van a utilizar siempre va a ser el sistema de contabilidad, que es quien alimenta toda esta estructura basándose en cuentas contables, lo que vamos a ver en un momentito. Cómo es posible también que muchas personas, algunas, tengan inferencias en el sistema contable dependiendo de la necesidad que se tenga dentro de la empresa. Por ejemplo, hay sistemas de compra que incluyen a los usuarios para que puedan suministrar algunas que otras informaciones para luego trabajarla. No afecta a un sistema contable o los registros contables en sí, pero sí tienen inferencia en el sistema contable. Entonces, de aquí nos vamos a lo que realmente debemos de ver con los sistemas contables, es la adquisición de los bienes y servicios. Actualmente, los bienes y servicios que estamos adquiriendo, podemos ver que hay muchas cosas que nosotros necesitamos. ¿Y qué está pasando actualmente con las instituciones? Que cada vez más están apostando a ser innovadores, a poder a dar retos y a poderle hacerle frente a una sociedad cambiante. Pero claro está, para eso necesita obligatoriamente de recursos económicos. Entonces, para eso, a partir de toda esa información financiera que se puede tener de un sistema contable, entonces las altas gerencias pueden ver qué comprar. Entonces, aquí podemos ver que se compra material bibliográfico, que se compran sistemas de informaciones para poder manejar todos los costos, programas innovadores. Podemos también, hay una infraestructura que hay que mantenerla siempre en buenas condiciones. Está también todo el pago de la docencia y está también todo el pago de ese personal de soporte que está dentro de la empresa. Si bien podemos ver que podemos quizás hacer un pequeñito aparte ahí para decir de que uno de los gastos más importantes que tienen las instituciones educativas actualmente es lo que es gastos de personal, que se dividen pues en gastos de nómina y en gastos de nómina docente y gastos de nómina administrativa. Entonces, en esos dos es donde siempre hay que tener mucho más inferencia y hay que tener mucho control para que no se nos salga de las manos. Luego vamos a ver cómo podemos, más adelante de la presentación, cómo poder manejar todos esos costos y controlarlos. Luego entonces, ¿qué sacamos de todo esto del sistema contable, donde ya hemos adquirido bienes y servicios, ya tenemos todos los ingresos en sus sitios? Pues entonces ya podemos tener una data fiable para poder dar la información a las altas instancias para que ellos tomen la decisión pertinente de qué hacer, qué invertir. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué tiempo? Entonces, todo eso sale desde ahí, desde el sistema financiero. Bueno, vamos a hablar un poco entonces ahora de los mecanismos de control de los costos. Existen, para
poder controlar los costos, existen varias cosas que toda empresa e institución tiene que tener en cuenta. No es solamente tener un sistema que te controle, o sea, un sistema contable se alimenta de transacciones, lo cual al final pues te da unos resultados finales que te ayudan a la toma de decisiones. Pero claro está, toda esa información antes de que entre en ese sistema contable debe de ser realmente depurada, debe de seguir unos lineamientos para que realmente la compra de ese bien o servicio sea realmente confiable y el adecuado. Entonces, hay ciertas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Primero, es importante que las empresas cuenten con manuales operativos. ¿Y por qué manuales operativos? Porque dentro de los manuales nos dan a todos los empleados los lineamientos con los cuales tenemos que trabajar. Y es extremadamente saludable que cada quien sepa hacia dónde va dentro de su posición, con qué puede contar, cuáles son aquellos mecanismos que se necesita para poder hacer su trabajo, cómo hacerlo bien, a quién se reporta, cómo se reporta, cuáles son todos aquellos lineamientos que necesita para poderlo hacer. O sea, es totalmente importante que se haga. Luego entonces vienen los presupuestos. Los presupuestos son muy, muy importantes porque los presupuestos ayudan a poder medir todo lo que nosotros vamos haciendo dentro de la institución. Poder medirlos, los presupuestos ayudan a poder proyectarnos qué es lo que vamos a hacer en el futuro con lo que nos va pasando en el presente. Es una predicción. Entonces, de esa forma vamos a ir manejando los gastos frente a nuestros ingresos. Y claro está, podemos medir cada uno de nuestros centros de costo, que serían nuestras escuelas o nuestros departamentos, para ver cómo ellos se van manejando y cómo van haciendo uso de toda esa inversión en compra de bienes y servicios. Luego tenemos las requisiciones de compra. Las requisiciones de compra son extremadamente importantes porque a partir del área de compras, el departamento de compra, que es quien maneja las requisiciones de compra, es que se desencadena toda la adquisición o una buena práctica de adquisición de bienes o servicios. Entre ellos podemos ver que todo el departamento de compras, aparte de que tiene sus manuales operativos, pues tiene que tener ciertos lineamientos, tiene que analizar las compras, tiene que buscar varias cotizaciones, 2 o 3, dependiendo las políticas de la empresa. Puede ser, aparte de todo eso, de que busque las cotizaciones, tiene que hacer un análisis de todas esas cotizaciones y de ellas buscar la que va mejor y la que se adecua a lo que se quiere dentro de la institución. Luego viene lo que es el control de la nómina. El control de la nómina es extremadamente importante. El control de la nómina porque es donde más se enfocan los gastos dentro de la institución. Y como hablé hace un momentico, tenemos dos tipos de nómina, la nómina administrativa y una nómina docente. La nómina administrativa, pues, es muy fácil de controlar, tenemos la cantidad de departamentos y de escuelas dentro de la institución y lo que hace cada quien dentro de ella. Ahora bien, pero tenemos una nómina que es docente. Esa nómina docente es hay que tener muy en cuenta cómo es que la vamos a manejar y a controlar. Tenemos muchas escuelas, tenemos muchas secciones. Entonces, ¿cómo se controla? Una de ellas es ver que la capacidad que nosotros tenemos dentro de una aula no debe de pasar de más de 40 estudiantes quizás dentro de una aula para que sea atendido por un mismo profesor. Tener varias secciones de una misma materia abierta con pocos estudiantes, pues eso nos da a que realmente vamos a tener que contratar más personal docente. Entonces, tenemos también lo que son las aprobaciones de escalas de pago. Es muy importante no centralizar todos los pagos y no hacer o todas las compras y no hacer este tipo de adquisiciones desde una sola cabeza, desde una sola persona dentro de la institución.
Hacerlas en escala permite que se diversifique más, que todo el personal, claro, de alta instancia o el que se designe, pues realmente tenga el control de qué está aprobando o no y que cada quien sepa cómo se está manejando el día a día nuestras compras. Una de las cosas que me faltó decir en lo que son las requisiciones de compra, que eso comienza, o sea, vamos a hablar de que esa es el inicio de lo que se quiere en compra, porque luego de que ya tenemos una requisición, pues se convierte en una orden de compra y claro está, así podemos luego mandarla a nuestros proveedores para que ellos nos despachen y podamos tener quizás crédito o no crédito dentro de esa adquisición de bienes que necesitamos. Luego entonces tenemos también los mecanismos de control de los costos. Hay muchísimos más mecanismos que nosotros podemos utilizar. Entre ellos están toda la elaboración de los estados, que estos salen directamente del sistema financiero. Bien, esto podemos hablar, por ejemplo, de lo que es un balance general, estados de resultado, estados de variaciones en el capital contable, estado de flujo de efectivo, entre otros. Vamos a hablar brevemente de cada uno. El balance general no es más donde se presentan los activos y los pasivos y el capital. Con esto se puede ver cómo va la institución, en qué ha invertido y todo eso. Podemos también ver los estados de resultado, que aquí se presenta la operación de un periodo determinado. Y está compuesto de ingresos y gastos, y aquí se puede ver la utilidad o pérdida neta de un periodo dentro de la empresa. También tenemos los estados de variaciones en el capital contable, que en este caso se hacen en las entidades lucrativas donde se muestran los cambios de inversión de los propietarios. Y luego están los estados de flujo de efectivo, que aquí se presenta el uso de los recursos de la institución de operación o inversión en un periodo determinado. Todos esos estados son presentados y elaborados de forma mensual, de forma anual o cada vez que se necesite ver cómo vamos con una empresa. Muchas veces es muy importante hacer estados de resultados periódicos, no solamente de la institución completa, sino de cada área o cada escuela en particular. ¿Por qué? Porque esa es la forma que nos podemos dar cuenta de qué escuela va bien y qué va mal, qué rentabilidad nos está dando, cuál es ese porcentaje que nosotros necesitamos para poder dar soporte y poder sustentar económicamente todas esas áreas que nos dan soporte dentro de la institución educativa. Luego entonces viene lo que es, vamos a hablar un poco de lo que es el plan operativo de las instituciones frente a la inversión. Es muy importante de que toda institución tenga un plan operativo, no solamente a nivel general, sino a nivel de cada escuela y hasta de cada departamento, porque cada vez más tenemos retos, cada vez más hay cosas que hay que cumplir y cada vez más todas las instituciones quieren ser competitivas dentro del mercado. Entonces, estos planes operativos que pueden ser a corto o a largo plazo, pues nos ayudan a ver qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Pero una de las partes más importantes es con qué contamos financieramente para poder cumplir todas esas metas y objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, claro está, nuestro sistema operativo va a ser nuestro sistema financiero va a ser totalmente importante para podernos guiar en todo ese camino que nosotros queremos. Entonces, ¿por qué? Porque es que todas las actividades de las que nosotros queremos realmente se logran con inversiones económicas, que debe de ser siempre monitoreadas por ese departamento de contabilidad y planificadas, claro está, por presupuesto. Entonces, muy importante es que cuando nosotros vayamos haciendo eso, tener de la mano al área financiera es importantísimo, porque ellos nos van a ir dando las pautas de qué se puede y qué no. Claro está, todo eso es una decisión de la alta gerencia de poder ir viendo
toda esa planificación y nuestro plan operativo a corto o a largo plazo, según nosotros entendemos. Y claro está que todo esto puede cambiar en el tiempo, porque ellos no son estáticos y los tiempos realmente nos van poniendo retos y muchas cosas van a ir cambiando y nosotros como instituciones educativas pues tenemos que irnos adecuando a ellos. Vamos a hablar ahora de lo que es la contabilidad analítica versus la contabilidad financiera. Si nos vamos a lo que es la contabilidad analítica, pues podemos ver que es toda aquella información que no precisamente vamos a tener desde un sistema financiero. ¿Por qué razón? Porque esta contabilidad analítica nos hace analizar y evaluar aquellas cosas que nosotros realmente no podemos verlas a simple vista. Por ejemplo, nosotros estamos gastando, voy a hacer como un mix entre una cosa y otra para ver por qué podemos sacarla de un lado y por qué podemos quizá tenerla desde la contabilidad financiera, la información y desde la contabilidad analítica no. Bueno, podemos ver, por ejemplo, nosotros queremos ver qué tanto se ha consumido en combustible. La contabilidad financiera me va a dar el monto de todo lo que nosotros hemos consumido, lo cual está perfecto, pero realmente nos hemos dado cuenta que han habido picos y cada vez va subiendo más todo ese consumo que estamos teniendo en combustible. ¿Qué pasa? Que yo necesito ver cuál es el porqué. Eso entonces me lo da la contabilidad analítica. La contabilidad analítica entonces me permite ver quizás dónde es que se está consumiendo más combustible y el porqué. Quizás porque se está consumiendo mucho en los vehículos, quizás porque no hay un correcto manejo del combustible y ese control dentro de la institución. Entonces, todo eso podemos verlo por ahí. También la contabilidad analítica nos hace ver, por ejemplo, lo que en los ingresos nosotros quizás queremos ver de todos nuestro plantel estudiantil, cuántos estudiantes tenemos inscritos, cuántos han desertado, cuántos se han cambiado de carrera, cuántos no están activos, cuántos ya no están dentro de la institución. Por carrera podemos verlo, podemos ver quizás qué ha pasado con cada uno de ellos, cuánto tiempo tienen alejado de la institución. Y a partir de eso, entonces, podemos ir tomando poder tomar decisiones dentro de la institución para ver qué podemos hacer. Entonces, pero ¿de dónde sacamos toda esta información? Toda esta información muchas veces se saca de programas alternos que se conectan con la contabilidad financiera, porque claro está, tiene que cuadrar. Si yo digo que tengo 40,000 pesos en gastos en combustible, pues debo de ver en esa contabilidad analítica de una forma segregada, diferente, cómo fueron consumidos esos 40,000 pesos en combustible. Entonces, ese programa que nosotros tenemos que buscar o que comprar deben de hacer interfase con el sistema financiero. Entonces, como ya dijimos, pues la contabilidad analítica lo que quiere ver es el porqué de ciertos comportamientos dentro de la empresa, ya sean de ingresos, sea de gasto, y verlos desde diferentes puntos de vista para tomar acciones correctivas o para quizás también poder hacer una nueva planificación de lo que nosotros queramos. Se está utilizando muchísimo, se utiliza para proyectos, se utiliza para el día a día, y esta contabilidad analítica no es solo utilizada quizás por las altas instancias, también es utilizada por los gerentes, por los directores y todas aquellas personas dentro de la institución que quieran medir el porqué de las cosas, saliéndose un poquito quizás de lo que es esa contabilidad financiera. Entonces, luego vámonos un poquito a lo que es a hablar de la contabilidad financiera. La contabilidad financiera en sí es utilizada para el registro de todos los ingresos y egresos que tiene la institución. Bueno,
Todo esto se manejan, hay personas que son todos los que manejan todo eso y es un equipo que lo conforma para que esté todo realmente sincronizado. No vamos a hablar mucho de toda esa sincronización de un sistema contable, de la contabilidad financiera, porque lo más importante de esto es cómo se obtiene toda esa información y qué hacemos con ella. Entonces, existen muchos documentos que se utilizan para el control de la información. Entre estos podemos ver que tenemos recibos de pago, tenemos recibos de ingreso, tenemos los cheques, tenemos las solicitudes de pago, tenemos solicitudes de transferencias, tenemos órdenes de compra. O sea, todo eso nos ayuda a nosotros a controlar toda esa información financiera. Tenemos caja chicas, volantes de caja chica, los controles de caja chica, volantes de entrega de efectivo. Todo eso es extremadamente importante para saber cómo va manejando, cómo se va manejando en el día a día el dinero de la institución. Entonces, nuestra contabilidad financiera se alimenta de lo que son las cuentas contables. Estas cuentas contables, ya como hablamos hace un momentico, se dividen en dos partes, lo que son aquellas cuentas que son de ingresos o las cuentas que son de costos y las que son de gastos. Claro está, todas con una nomenclatura de números que nos hace y que nos dicen a qué corresponde cada cosa. Entonces, cada vez que hacemos un gasto, vamos a suponer de la escuela de administración, pues ese gasto desde la concepción de esa compra a través de todo el sistema financiero, pues al final debe de estar registrada dentro de ese departamento. Así podemos saber esa rentabilidad que realmente tiene esa área. Entonces, luego de esto, ¿qué se hace con toda esta información financiera? Esta información financiera la vamos a utilizar para tomar decisiones en la actualidad, ahora mismo, para tomar decisiones diarias, para tomar decisiones a futuro, para tomar decisiones en lo que queremos hacer, en inversiones, en cambios de estructura. En sí, es importante tenerla y que esa información sea realmente confiable, porque resulta que cada vez vamos a tener nuevos retos. Y para poderle hacerle frente a esos nuevos retos dentro de la institución, pues necesitamos de ese soporte financiero. Es importante también que toda esta información que salga de la contabilidad financiera, aparte de ser fiable, debe de ser organizada, cronológica, tener fechas, porque todo eso nos va a ayudar a comprender mejor qué es lo que hemos estado haciendo y qué podemos hacer en un futuro con todo eso. Y claro está, pues nos dice dónde queremos estar y hasta dónde queremos llegar. Entonces, muchas entidades externas y externas con las finanzas educativas. ¿Qué pasa? Nuestras finanzas no solamente son manejadas, todos esos estados que nosotros hacemos no solamente es manejado dentro de la institución, también es manejada por instituciones externas que nos piden nuestra información financiera. Es por eso que siempre la debemos de tener organizada, debe de estar realmente cumpliendo con todos los estándares contables que llevan todos esos registros financieros. Entonces, vamos a ver cada uno. Muchas instituciones realmente tienen esa convergencia con la universidad, a los cuales tenemos que rendirle también información financiera. Está el gobierno, están financiadores externos, están instituciones bancarias. Vamos a irlo viendo cada una por parte. Cuando hablamos del gobierno, nos vamos a ir exactamente a todas aquellas instituciones del gobierno, bueno, que tienen incidencia con las universidades y por ende exigen de que nosotros tengamos que darle cuentas de esas inversiones que estamos haciendo.
Vamos a ver primero lo que son los ministerios educativos. Los ministerios educativos no solamente manejan lo que es esa parte técnica y esa parte docente y esos lineamientos que tienen que tener las escuelas en la institución para que haya para que sea consonante, para que todo el país dé la misma calidad y ofrezca el mismo tipo de educación a todo ciudadano. Ellos también quieren ver cómo la institución hace inversiones para las escuelas y para los estudiantes. Esas inversiones pueden ser en sistemas informáticos, puede ser en la construcción de laboratorios, en sí, en la infraestructura también, porque lo que a ellos les interesa, a esa institución del gobierno que trabaja con las instituciones educativas, lo que les interesa es que realmente se ofrezca una educación de calidad, no solamente en lo que es la parte operativa, que es la parte técnica, sino también en todo lo que es toda esa inversión que se hace en eso. También tenemos los financiadores externos para proyectos. Cada vez más las universidades están volcadas en hacer proyectos y en buscar financiadores que puedan donar dinero para tener un fin en común. Casi siempre son proyectos de investigación, pero podemos tener proyectos de levantamiento de datos en un área para ver qué ha pasado, proyectos educativos, tenemos proyectos psicológicos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas instituciones, para tener esa vinculación financiera con la institución, pues piden y exigen que la institución, que la universidad tenga un sistema contable organizado. Y muchas veces piden estados financieros auditados y estados financieros muchas veces y estados dados por el banco, de que certifiquen de que realmente es una institución que está organizada y que cumple con todos los designios de la ley. Entonces, pues es muy importante que todo eso se haga así y de que realmente se cumpla y de que esté organizada. Tengo un acápite aquí también con el gobierno, que podemos ver que también la institución tiene que cumplir no solamente con las instituciones educativas, con los ministerios educativos, también tienen que cumplir con todos aquellos ministerios que regulan toda ya la parte económica. Aquí estamos, por ejemplo, hablando de la Dirección General de Impuestos Internos. Esta está siempre velando porque todos los recursos se manejen de la manera adecuada y también exigen documentación mensual y anual de todo ese movimiento financiero dentro de la institución. También tenemos las instituciones bancarias. Muchas veces queremos hacer universidades quieren hacer acuerdos financieros con las instituciones bancarias. Pues claro, estos también exigen que se tenga todo lo que son los estados bancarios al día, los estados, financieros debe de estar al día y realmente debe de estar auditados para que entonces se entienda de que sí estamos realmente, toda la institución está realmente organizada. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son los retos en el sector educativo, en el nivel superior ligados al ámbito financiero. Y en eso voy a hablar ahora quizás un poquito con los temas actuales que hemos estado viviendo y todos esos cambios que en la actualidad hemos estado sufriendo las instituciones, o no sufriendo, o no hemos estado envueltos las instituciones educativas con todo lo que está pasando con la pandemia. ¿Qué pasa? Nosotros podemos ver de que actualmente la parte financiera, el sector educativo ha tomado muchos retos. Ha tenido que ir evolucionando y cambiando en el tiempo. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente,
estábamos volcando casi muchas de las instituciones educativas, teníamos un porcentaje de clase virtual que no era el 100%. Había instituciones que realmente no la tenían, todo depende. Entonces, ¿qué ha pasado? Los cambios y el tiempo, ahora mismo con esta pandemia ha obligado que todas las instituciones deban de recurrir a toda esa, a hacer una inversión en una plataforma financiera o en su defecto mejorar la plataforma financiera, la plataforma virtual, perdón, que ya tenían para poder dar clase virtual de calidad. Podemos hablar que en varias instituciones, ya desde un tiempo, pues como lo dije, ya se había estado dando pinitos en toda esta situación. Han habido departamentos que se encargan de todo eso, pero entrar al 100% para dar clases 100% virtual realmente ha sido un reto. Y ha sido un reto no solamente de la parte académica, de la parte administrativa, sino de la parte financiera, porque se ha tenido que invertir en plataformas para dar ese soporte, esa calidad y que los estudiantes realmente sigan recibiendo clases desde sus hogares para que no se pare, para que este sistema, para que este sistema siga y para que ellos realmente se sigan educando y por esto realmente no vean de que ya se ha parado el mundo, de que no van a hacer más nada, de que se van a retrasar, de que sus carreras van a durar más tiempo. Entonces, ese realmente actualmente ha sido un reto pero muy fuerte que muchas instituciones han tenido que afrontar. Y he visto, por lo que he visto, lo han afrontado de una forma muy optimista, porque realmente los estudiantes están recibiendo sus clases, están siguiendo, preparándose, los docentes han dado lo mejor de sí para poder seguir y realmente las clases se siguen dando y no se han parado. Pero aparte de todo, hay muchísimos más retos que hay. Siempre está, por ejemplo, lo que es la modificación de la infraestructura, modificaciones de la biblioteca. La biblioteca es un organismo importantísimo, de que cada vez más, antes teníamos libros en físico, pero ahora tenemos que recurrir a muchos mecanismos que no solamente sean físicos, ya tenemos que tener libros digitales donde los jóvenes también puedan acceder a todo eso. Y para eso, claro está, se necesitan recursos. Entonces, todos esos cambios son retos que ha asumido la institución, lo debe asumir, pero claro, con la ayuda del sector financiero y con todos esos componentes que le van a dar soporte a esa planificación. Todo esto al final desemboca en un bien, en un fin común, que es la satisfacción del estudiante, de que siente que tiene una institución que los respalda, de que vela por ellos, de que está en una institución que le da clases de calidad, de que tiene docentes de calidad, de que hay unos salones salones de clase donde se sienten cómodos, toda esa inversión en tecnología y todo eso pues en recursos, conocimientos que hay, los simuladores, o sea, todo eso hace que el estudiante realmente se sienta parte de la institución y al final pues realmente que salga como un profesional realmente formado con todo lo que se espera de él. Esto no es fácil porque no es solamente decir formé a un estudiante. Formarlo educativamente requiere, como ya lo vimos, en el lado financiero, ayuda porque toda esa plataforma para que ese resultado sea positivo, pues hay una plataforma financiera que da mucho soporte y que lo que busca realmente es lanzar a la institución y hacer que realmente cumpla con todo su cometido.
Señores, muchísimas gracias. Este ha sido mi tema y bueno, ya la dejo con mi compañera, pues la señora Grace Colchón. Gracias. Siguiendo con el tema de mis compañeros, tanto Meirelis como Cordero han abordado extensamente el tema del presupuesto en las organizaciones de educación superior. Es un tema bastante complejo porque las organizaciones de educación superior pues casi siempre alimentan ese presupuesto de su matrícula. El 90% de los ingresos, tanto en nuestro país como en América Latina, proviene de esa matrícula y es un reto realmente manejar ese presupuesto. Entonces, dentro de esos retos, pues vamos a hablar un poquito de los nuevos retos que tenemos y dentro de esos retos, el salario emocional. Es un componente que lleva poco presupuesto e importante. En nuestros tiempos, la verdad es que cada vez más toma preponderancia las habilidades blandas más que el conocimiento, porque el conocimiento ya está muy a la mano con la tecnología y todo lo demás está bastante a la mano. Entonces, pues cada vez más definitivamente las ideas y las personas son las que hacen las cosas dentro de las empresas. Entonces, las empresas procuran tener un personal capacitado para poder hacer eso, pero pues deben de invertir precisamente en esa capacitación. Entonces, dentro de esos retos vemos que las nuevas generaciones de empleados ya no buscan hacer una carrera dentro de una organización, sino que los objetivos van mucho más allá de lo económico, sobre todo en el caso de los millennials, que más bien lo que buscan es sentirse bien, ser felices, desarrollarse dentro de la empresa, pero que les guste lo que hacen y sobre todo que puedan evolucionar rápidamente y que tengan una conciliación laboral, porque ellos lo que buscan es sentirse bien con ellos mismos. Lo hemos visto en algunos estudios de investigación que hemos hecho, donde el 71% de los millennials sienten menos compromiso que los trabajadores en las épocas de nuestros padres o en la época de nosotros, porque realmente ellos quieren aprender cosas diversas y quieren hacer otras cosas y a la vez sentirse bien con su trabajo y tener una conciliación laboral que le permita compartir con la familia y todo lo demás. Otro de los grandes retos que tenemos es la automatización. Según un reporte de la UNESCO, en el 2030, 400.000 empleados necesitarán cambiar de trabajo por el tema de la automatización. Y el 40% de los empleadores considera que es muy difícil encontrar y contratar a personas con las habilidades requeridas, lo que evidencia que la educación superior tiene un gran reto y tiene una demanda de transformación. Si bien antes éramos conocidos por la transmisión de conocimiento, pues ahora recobra mucha importancia, como decía antes, esas habilidades interpersonales. Sobre todo aquellas que son blandas, que son de, por ejemplo, como el liderazgo, tener habilidades para saber manejar conflictos, la inteligencia emocional, para lidiar con los egos y las frustraciones, que cada vez más tenemos que interactuar con más personas que son claves dentro de los procesos y en las organizaciones. Entonces, por todo esto que hemos visto, pues en resumen, llegamos a la conclusión de que la constante es que las instituciones dependen de su personal y de la capacitación y motivación que tenga ese personal para llevar a cabo sus funciones de una manera excepcional. Y para lograr esto, hablamos de cuán satisfecho y pleno se siente ese personal y entonces es cuando recobra importancia el tema que nos ocupa del salario emocional. El salario emocional es un concepto asociado con la retribución no monetaria del empleado, donde se incluye en carácter definitivamente no económico, pero cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales de ese trabajador, así como la calidad de vida de él mismo. Es lo que llamamos la conciliación laboral, donde él tenga tiempo para compartir con su familia, pero también tenga tiempo para hacer lo que le gusta y también tenga tiempo para hacer otras cosas dentro de su vida personal, como deportes o cualquier otro hobby que tenga. Los empleados tienden a percibir positivamente estos beneficios y generalmente lo compensa en forma de esfuerzo y motivación. Cuando un empleado está motivado y se concentra más en su trabajo, se vuelve más productivo. Y hay estudios que demuestran que eso repercute en la reducción del ausentismo laboral, en fomentar un mayor compromiso con la institución o simplemente por
podemos suponer que si se siente feliz con su trabajo y con la empresa, es muy difícil que se vaya o que quiera buscar otros empleos. Viendo el salario emocional desde el punto de vista de las instituciones o empresas, estos incentivos representan mucho menos costos que el salario económico y se pueden lograr a veces con cosas muy sencillas y otras veces no tan sencillas, pero completamente viables dentro de las organizaciones. Se recomienda que antes de implementar cualquier programa de incentivo vinculado con el salario emocional, lo primero que debo tener claro es saber cuáles son los intereses de nuestros empleados. O sea, qué cosas ellos valoran, qué cosas es importante para ellos. Por eso se recomienda hacer un diagnóstico poblacional de los empleados. O sea, y después de eso, pues también hacer un análisis de percepción de qué es importante para ellos, y después que se tengan estas dos fases, es importante hacer un benchmarking o un mapeo con las otras instituciones para poder comparar las propuestas de beneficios futuros. Entender las necesidades y establecer incentivos acorde con ellas nos lleva a lograr un mejor engagement con ese empleado, con la relación definitivamente con la institución. Las instituciones deben de entender que, debemos de entender que en estos tiempos todo es about people y no necesariamente about money. Los millennials, por ejemplo, le dan muchísima importancia a ese salario emocional, que otras generaciones podrían decir que, o sea, se podría decir que ellos le dan mucha importancia al bienestar psicológico que les supone las oportunidades de desarrollo y esa flexibilidad que pueden conseguir a través de incentivos como horarios flexibles y una serie de incentivos que quizás no sean tan importantes desde el punto de vista monetario, pero por ejemplo el teletrabajo ha recobrado muchísima importancia y sobre todo en estos tiempos hemos visto cómo la vida actual nos ha llevado a desarrollar el teletrabajo y la gente lo prefiere porque puede compartir más con su familia, porque tienen tiempo para desarrollar otras cosas. También es muy importante para los millennials y para estas nuevas generaciones de empleados que tenemos el desarrollo profesional, que la empresa o la institución se preocupe por desarrollarlos, porque puedan incursionar en diferentes cosas, también proporcionarle una vida sana, que puedan tener días libres para ir al médico y para otras cosas. Muchísimos ejemplos de cosas que pueden ser beneficios no monetarios para los colaboradores y que deben de tratar que sean suficientemente flexibles para que se ajuste a esa necesidad del colaborador y que se puede crear una tabla donde se le asigna un valor X a cada beneficio y se puede intercambiar o canjear, porque los beneficios pueden caducar o pueden no ser realmente, hoy puede importarme una cosa y mañana otra. Por eso es importante que esos beneficios se revisen cada cierto tiempo y por ejemplo, a mí puede que el beneficio del subsidio de la comida no me interese porque yo voy a comer a mi casa, pero hay otro colaborador que sí le interesa. Al que no le interesa, quizás se pueda monetizar ese beneficio y cambiársele por otra cosa, o darle el dinero o cambiarle por otra cosa que sí sea de su interés. Entonces, en la medida de que ese colaborador logre obtener esos beneficios ajustados a su necesidad, se va a sentir más satisfecho y se va a sentir más contento con la institución. Esto es clave para lograr una fidelización y crea un engagement de verdad con la institución. A la hora de recibir otras ofertas de trabajo, probablemente lo piense un poquito más y lo pondere y no solamente vea la parte del salario económico, sino que también vea cómo se siente su bienestar, tanto personal como laboral, y ese clima que hay dentro de la organización que le permite identificar esos beneficios actuales y evaluar nuevos que sean de mayor impacto y satisfacción para sus empleados. Definitivamente nosotros hicimos un ejercicio con un caso práctico para la institución a la cual laboramos, UNIBE, y nos dimos cuenta que había que evaluar la percepción, la valoración y la utilización de la oportunidad de mejora en el plan de beneficios para atender a esas necesidades de las diferentes generaciones de empleados. Evaluar el análisis poblacional fue lo primero que hicimos para mejorar la alineación de las estrategias con los beneficios de los empleados. Realizamos luego una pequeña brecha de un plan de beneficios teniendo en cuenta tendencias analizadas en el benchmarking nacional de beneficios. Y también realizamos un análisis de esa brecha con su plan de beneficios para hacer una comparación y para analizar tendencias de ese benchmarking nacional.
es importante también saber que a pesar de hacer eso, los planes de beneficio no se ponen por una moda o por lo que está haciendo la competencia o por lo que está haciendo otra institución. Depende mucho, mucho de los intereses de nuestros colaboradores, de nuestra población. Va muy ligado a nuestro quehacer y a nuestra filosofía. Para que el colaborador sienta bienestar, seguridad y mejore esa percepción sobre esos beneficios otorgados, que le permita estar motivados y que la institución le permita que eso sea una llave para captar talento. Definitivamente también puede servir para eso. Hace que los colaboradores sean más proactivos, eficientes, comprometidos y fidelizados con la institución. La institución se convierte en una institución mucho más atractiva desde el punto de vista laboral porque repercute en imagen y en posicionamiento. Y al estar los colaboradores satisfechos, se genera un buen clima organizacional y definitivamente un buen ambiente de trabajo. Mejora la productividad en términos generales de la institución y el colaborador logra una conciliación laboral, lo cual lo hace sentirse mucho mejor consigo mismo. Esos son parte de los beneficios que podemos encontrar en el salario emocional. Y definitivamente, pues como veíamos, es una partida que no impacta tanto el presupuesto. Entonces, a manera de conclusión, nos damos cuenta de la importancia que tiene para ellos el salario emocional que reciben dentro de la institución, el cual primordialmente debe de proveerle de ese equilibrio de vida tan buscado, esa conciliación laboral que le permita tener tiempo para la familia, para otros intereses personales. Para que el salario emocional le proporcione satisfacción y engagement al colaborador, tiene que estar formado por una serie de beneficios que le sean de su interés y que cumplan con su objetivo, lo cual es un verdadero reto para las instituciones, que estos beneficios no monetarios sean tan buenos que influyan de una manera directa en la retención de talentos, que es lo que finalmente buscamos, los cuales pues han demostrado con sus capacidades y compromisos y sus acciones ser fieles a la institución. Según la Bolsa de Trabajo de la Organización de Trabajo Mundial, indica que el salario emocional eleva en un 33% el rendimiento de los colaboradores y consolida el nivel de compromiso con la institución y minimiza en un 51% el ausentismo laboral. Porque si uno se siente bien con la institución y va feliz y si también las funciones de su trabajo están alineadas con sus intereses, no solamente el salario emocional, sino también sus funciones. Por eso es importante pues, capacitarlos dentro de las empresas y que haya promoción y que haya desarrollo. Teniendo en cuenta lo complicado que es atraer nuevos talentos, más cuando se trata de puestos que son técnicos, merece la pena tomar en consideración ese salario emocional y mejorar la oferta de la empresa en relación a los beneficios sociales, los horarios flexibles, que son tan importantes, como el dinero para los nuevos empleados también. Entonces, dentro de las recomendaciones tenemos que toda institución tiene que tener su propio plan de beneficios, no remunerado, basado en el conocimiento de las necesidades de sus colaboradores y no en el que se tenga por moda o porque otra institución lo tenga. También que dicho plan de beneficios sea flexible y que le permita tener una tabla de valoración que a los colaboradores que puedan canjearlo de una manera u otra, porque no todos los beneficios van a ser buenos para todo el mundo, como hemos visto antes, sino que tenga esa flexibilidad de poder ajustarlo a su perfil y a su necesidad, y con ciertos parámetros, evidentemente, pero que algunos puedan ser canjeados. Por eso la importancia de la tabla y como que monetizar esa tabla. Y también que la institución no utilice el plan de beneficios del salario emocional como un sustituto del salario nominal, porque jamás lo va a hacer. El dinero siempre seguirá siendo importante para cubrir las necesidades, pero debe de verse en función de que sea un complemento verdaderamente. También el plan de beneficios debe de revisarse periódicamente, ya que pueden perder vigencia o valor para el colaborador. Por eso recomendamos que ese plan se vea cada 4 meses. Una revisión cada 3 veces al año sería prudente, porque los tiempos cambian y las cosas se van actualizando, entonces es importante mantenerlo
vigente, que los beneficios sean del interés del colaborador. Ese es el key primordial, como hemos visto. También tener un programa de reconocimiento de colaboradores donde se resalte y se reconozca el valor del mismo dentro de la institución. Estos programas son muy buenos y crean definitivamente sentido de pertenencia y fidelizan. Entonces, pues hemos visto ya a lo largo pues, de la explicación la importancia. Nuestra recomendación es que sí, que todas las instituciones definitivamente deben de tener un plan de beneficios de salario emocional. Muy importante para el desarrollo de las instituciones y definitivamente que creemos en eso, para la captación de talento y para tener un personal altamente motivado. Muchísimas gracias.